Se terminó el primer semestre del fútbol argentino y voy a decir algo que muchos no van a querer escuchar. Fracasaron los 5 grandes. Sí, los 5. Boca quedó fuera de la Copa Libertadores en fase de grupos. River volvió a decepcionar cuando parecía recuperarse. Racing destruyó en pocos meses gran parte de lo que había construido. San Lorenzo transitó otro semestre sin rumbo e Independiente sigue lejos de ser protagonista. Mientras tanto, clubes con mucho menos presupuesto, menos historia y menos recursos les dieron una lección. Porque quizá la noticia más importante de estos meses no sea quién ganó. Quizá sea que los grandes dejaron de dar miedo. Y eso, en el fútbol argentino, es una revolución. Empecemos por Boca. Lo de Boca fue probablemente el fracaso más grande del semestre. Y eso es mucho decir en un club donde la palabra fracaso viene apareciendo demasiado seguido. Por momentos parecía que el equipo estaba para otra cosa. Había arrancado de la Copa Libertadores con 2 triunfos consecutivos y escalaba posiciones en el torneo Apertura. Parecía encontrar una identidad. Pero volvió a pasar lo de siempre. Cuando tenía que dar el salto, se derrumbó. La eliminación ante Huracán en la Bombonera fue un golpe durísimo, pero lo de la Copa fue todavía peor. 3 derrotas y un empate en los últimos 4 partidos para quedar eliminado en fase de grupos. Un papelón. Y lo más preocupante no es la eliminación. Lo más preocupante es que muchos hinchas de Boca se sentían eliminados antes de jugar. La fe desapareció. La mística desapareció. Al hincha de Boca le robaron algo que parecía imposible perder. La confianza absoluta en su equipo. Durante años, Boca podía jugar mal, sufrir o estar contra las cuerdas, pero daba la sensación de que siempre encontraba una manera. Hoy ya no. Hoy ni sus propios hinchas creen. Y cuando Boca pierde eso, pierde mucho más que un partido. River tampoco pudo sacar pecho. El semestre comenzó entre dudas, malos resultados y un desgaste que terminó provocando la salida de Marcelo Gallardo, el entrenador más importante de la historia del club. La llegada de Eduardo Coudet trajo aire fresco. Los resultados mejoraron, la ilusión volvió, pero duró poco. El superclásico fue un golpe de realidad. River mejoró los números, pero nunca terminó de recuperar la identidad. Después llegó un playoff cargado de sufrimiento. Ante San Lorenzo pasó de los insultos a la euforia en cuestión de minutos. La clasificación a la final volvió a encender el entusiasmo, pero Belgrano volvió a hacer historia y volvió a golpear a River, en Córdoba, en una final, otra vez. En la Copa Sudamericana avanzó invicto, pero también hay que decirlo, 3 triunfos sobre la hora le dieron más puntos de los que merecía. Y el fútbol también es eso. River sigue vivo, pero está lejos de convencer. Racing fue otro de los grandes golpes del semestre, porque no se trata solamente de los resultados, se trata de la velocidad con la que se cayó todo. Arrancó con una seguidilla de derrotas, perdió el clásico ante Independiente, clasificó a los playoffs con lo justo, quedó eliminado ante Rosario Central y se despidió de la Copa Sudamericana antes de la última fecha. Como en una partida de Shenga, Racing fue sacando piezas hasta que toda la estructura se vino abajo. La salida de Gustavo Costas marcó el final de un ciclo. Ahora, Diego Milito enfrenta una de las decisiones más importantes de su gestión: elegir entrenador, reconstruir un plantel golpeado y volver a convencer a una hinchada que pasó de la ilusión a la incertidumbre. San Lorenzo tampoco tiene demasiado para recordar. De hecho, si hubiera que rebautizarlo, podría llamarse Deportivo Empate. Fue el resultado que mejor definió su semestre. Un equipo que rara vez fue superior, que casi nunca transmitió seguridad y que terminó quedándose sin nada. Perdió el clásico ante Huracán, River lo eliminó sobre la hora cuando parecía tener el pase asegurado y sufrió una derrota histórica ante Recoleta FC de Paraguay en el nuevo gasómetro. Una derrota que lo dejó afuera de la Copa Sudamericana. Lo preocupante para San Lorenzo no fue solamente perder, fue no transmitir absolutamente nada. Independiente merece un análisis diferente. No fue un desastre, pero tampoco fue protagonista. Sin competencia internacional, sufrió el mercado de pases. Perdió futbolistas importantes y no logró reemplazarlos con figuras de peso. Ganó el clásico ante Racing, llegó a los playoffs, pero quedó eliminado por Rosario Central. Y terminó viendo desde afuera todas las competencias continentales. En Avellaneda celebran el clásico porque no hay demasiado más para celebrar. Y para un club como Independiente, eso también es una señal de alerta. Pero mientras los grandes acumulaban frustraciones, otros clubes construían historias inolvidables. Independiente Rivadavia tuvo un semestre extraordinario. Terminó primero en la tabla general y clasificó a octavos de final de la Copa Libertadores con números impresionantes, 5 triunfos y un empate, y un rendimiento que ni los más optimistas imaginaban. Platense también volvió a sorprender.
Hace un año conquistaba el fútbol argentino. Ahora logró avanzar a octavos de final de la Libertadores y cerró la fase de grupos nada más y nada menos que con un triunfo histórico ante Corinthians en Brasil. Estudiantes y Rosario Central también cumplieron, con sufrimiento, con dramatismo, pero cumplieron. El Pincha consiguió su clasificación de manera agónica. El Canalla también logró avanzar pese a algunas turbulencias. Ambos siguen representando al fútbol argentino en la competencia más importante del continente. Lanús tuvo un semestre bastante más complejo. Lejos de repetir la imagen del campeón de la Sudamericana, quedó eliminado temprano de la apertura. Terminó tercero en su grupo de la Libertadores y ahora deberá jugar un repechaje para intentar seguir con vida internacionalmente. Riestra, Barracas y otros equipos también quedaron en el camino. Tigre fue el único que logró sostenerse con vida en la Sudamericana y tener una prueba durísima ante Nacional de Uruguay. Pero si hay un equipo que jamás olvidará este semestre, ese es Belgrano. El Pirata escribió una de las páginas más importantes de su historia. Conquistó su primer título en Primera División. Eliminó Talleres, su clásico rival, y derrotó a River en una final. El mismo River al que ya había marcado para siempre 15 años atrás. Mientras muchos grandes acumulan decepciones, Belgrano construía recuerdos eternos. Y de eso se trata el fútbol. Ahora llega el receso, llega el Mundial y llega el tiempo de las decisiones. Porque Boca, River, Racing, San Lorenzo e Independiente están obligados a reaccionar. Ya no alcanza con la camiseta, ya no alcanza con la historia, ya no alcanza con los recuerdos. Mientras los grandes buscan respuestas, otros clubes ya demostraron que en el fútbol argentino actual el apellido no garantiza nada. Y quizás esa sea la conclusión más incómoda de todas. Los grandes siguen siendo los más populares, pero hace tiempo dejaron de ser los mejores.